Buenos días, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Valentina Fantoni, Ayrana Ramírez y mi persona, Ivana Serrín. Y nosotros vamos a hablarles sobre la teoría de la Gestalt. La Gestalt es una escuela de la psicología que interpreta los fenómenos como unidades organizadas o estructuradas. Esta psicología ha generado aportes al estudio del aprendizaje, la memoria, el pensamiento, la personalidad y la motivación humana. Algunas de las características de la psicología de la Gestalt es que ésta se basa en investigaciones científicas estáticas, explicando cómo se percibe en la mente los objetos conocidos en la vida diaria, definiendo un proceso mediante el cual el individuo trata de llevar un todo a algo completo y no dividir ese todo en pedazos iguales. Por otra parte, la mente se considera activa, ya que ésta está en constante búsqueda de significados al recibir estímulos externos y por tal razón, durante esta percepción, la mente encuentra elementos sensoriales que se organizan para dar significado y con ello crear una experiencia unitaria. Ars Gutenberg, principal exponente y fundador de la teoría de la Gestalt, nace el 15 de abril del año 1880 y muere en el año 1943. Fue un hombre que empezó sus estudios de Derecho en Praga, pero con el tiempo se atrajo por la filosofía y la psicología de su época, lo que conllevó a viajar a Berlín, a empezar un camino como fundador del estudio de la forma, Gestalt. Kurt Kafka nació el 18 de marzo de 1886 en Berlín. Fue compañero de Max Wettenberg y colaboró con el estudio de la Gestalt. Publicó en 1935 un libro llamado Principios de la Psicología Gestalt. Wolfgang Kohler nació el 21 de enero en Estonia y también fue compañero de Wettenberg y Kafka. Sus puntos de vista estaban opuestos al conductismo. Wettenberg y sus compañeros se oponían a la psicología estructuralista y por lo tanto estudiaron el pensamiento, el lenguaje y la percepción en unidades enteras en lugar de dividir la experiencia en partes como estaba establecido en el estructuralismo. Psicólogos alemanes tales como Wettenberg, Kafka y Kohler fueron los principales protagonistas del surgimiento de la teoría de la Gestalt en el contexto de la psicología aproximadamente a principios del siglo XX. Estos psicólogos se basaron principalmente en el desarrollo de un campo de percepciones visuales, donde el sujeto interactúa y se orienta en su entorno por medio de lo que observa. Por otra parte, la mente del ser humano es concebida en un campo cognitivo significativo, total, organizado y reestructurado arraigadamente por la percepción. A continuación, los dejo con mi compañera Valentina Fantoni. La concepción de la enseñanza en la Gestalt está determinada por las leyes de la organización perceptual. Las relaciones figura-fondo. La figura es aquello en lo que se enfoca la atención. Resalta y es más notable o sobresaliente que el fondo. La gente aprende básicamente acerca de la figura en la que concentra su atención y no acerca del fondo. Ley de la proximidad. Los elementos de un campo tienden a agruparse de acuerdo con su cercanía o proximidad. Cuanto más cerca se encuentren dos elementos, mayores probabilidades tienen de agruparse. Ley de la similitud. La ley de la similitud estipula que los similares, en lo que respecta a alguna característica, forma, color o textura, tendrán que agruparse, siempre que factores de proximidad no anulen este efecto. Ley de la dirección común. Un conjunto de puntos tienden a agruparse si alguno parece continuar o completar una serie válida o explorar una curva simple. Ley de la simplicidad. Establece que si todo permanece constante, la persona ve el campo perceptual como si estuviese organizado en figuras simples y regulares. Es decir, habrá una tendencia hacia las buenas gestalt de simetría, regularidad y uniformidad. El aprendizaje en la Gestalt. La Gestalt desarrolla una perspectiva unificadora,
promoviendo la integración de las principales dimensiones del ser humano: corporal, emocional, intelectual, social y espiritual, permitiendo una vivencia global y unificada de la persona. El aprendizaje se da por comprensión repentina de una totalidad, insight, visión, invisión o discernimiento. El sujeto que aprende responde a su entorno al ser motivado por una situación problemática, y el docente es un orientador de la conducta en base a las relaciones que motivan al alumno a resolver situaciones problemáticas. En su propuesta, la Gestalt invierte las relaciones entre la estructura y las partes componentes, expresando que la solución de problemas y el aprendizaje no se obtienen por la asociación de elementos próximos entre sí, sino de la comprensión de la estructura global de las situaciones. Para los gestaltistas, los fenómenos percibidos realmente son formas organizadas, no agrupaciones de elementos sensoriales. De allí el principio de los sistemas tomados por ellos. Es decir, el todo es más que la suma de sus partes. Por ello, se requiere una enseñanza en la que el alumno sea su propio constructor del aprendizaje. Por tanto, el sujeto o el estudiante aprende no solo del éxito, sino reinterpretando sus fracasos. Entre algunas estrategias de la Gestalt en el aula podrían estar la aplicación de ejercicios de relajación, trabajo de emociones en grupo, dibujos y escritura de cuentos. A continuación, los dejo con mi compañera Airana. Bien, ya como han mencionado anteriormente mis compañeras, la teoría gestal también trata sobre la forma o estructura. Por ello cuenta con unas metodologías, serie de procesos y aplicaciones donde se ve reflejado en nuestra vida cotidiana. La palabra alemana gestal también significa un todo unificado o significativo, es decir, esta corriente entiende que el todo es más grande que la suma de sus partes. Por tanto, también es un tipo de psicoterapia que cuenta con una mirada unificadora del individuo en sus diversas dimensiones, así como del entorno y el mundo en general. Por ejemplo, la persona que practica la teoría gestal tiende a agrupar las cosas de su espacio vital a su campo perceptivo de una manera organizada, donde en ello encontramos los principios de esta teoría, ya sea de la simplicidad, la proximidad, la continuidad, la simetría, la regularidad. Mediante estos principios son parte de la percepción que tenemos mediante imágenes. Por ejemplo, tenemos las señales electrónicas de las señales de semáforo, donde nos indican el número de cuánto tiempo debemos esperar para poder cruzar la calle. En este caso, estas señales electrónicas nos muestran unas rayas donde al momento de percibir la imagen las agrupamos y las creamos como si que son números, pero en realidad son formas que le dan a esa imagen. Entonces, también la teoría gestal nos señala de que nosotros para poder percibir deberíamos haber tenido ya un conocimiento previo de lo que ya sabemos. También contamos con el ejemplo de las antiguas señales en los reproductores de película, donde también nos muestra cuando la película no podía ser reproducida y nos muestra esas mismas señales que son formas de raya que nos dan una palabra. Entonces, mediante ello formamos un todo. Sus conocimientos mediante esta teoría también nos trata ya sobre la percepción visual sobre la realidad. Y es que todos nosotros no tomamos las decisiones por nuestra cuenta, sino que estamos sujetos a sesgos internos, presiones externas y muchos otros factores que dependen de nuestras circunstancias. Todo esto significa que comprender cómo reaccionamos los seres humanos a los estímulos visuales puede ser muy beneficioso si nos dedicamos a crear imágenes. Y ya que esto es algo beneficioso también para nosotros, otro de los aspectos relevantes que podemos sacar de esta teoría es que también las personas lo utilizan para crear logos o publicidad de marketing, ya que suelen dar la ilusión de un mensaje mediante las figuras e imágenes.
Por ejemplo, tenemos aquí los logos de Adobe, donde nos muestra una ilusión de que es una A pero no terminada. Entonces eso quiere decir que ya anteriormente nosotros tenemos un conocimiento previo de lo que es la letra, pero mediante esa ilusión óptica podemos nosotros agrupar la imagen y darle esa atención que es lo que quiere el público para su empresa. Por ello, gracias a esta teoría, podemos, mediante diversos elementos, agrupar todas estas imágenes y darle un significado. Gracias por su atención.